Y para eso hablo con Noel Alejandro Leal, un periodista. No voy a decir otra cosa más porque le puede traer consecuencias, pero como uno sabe dónde se metió y cómo hace para poder llegar a los fines de entender que él no está solo, sino que él está en un país y que lo que quiere es que algunos en el país ayuden a hacer un futuro en su país. Y el futuro no está hecho, pero sí se puede, a través de personas muy inteligentes, primero imaginarlo y después hacer todo lo posible para llevarlo a la realidad. Eso hacen los genios. A mí me contaban, por ejemplo, que el que hizo la Torre Eiffel en Francia, alguien tuvo que haberlo pensado. Y después de pensarlo, tuvo que andar uniendo un montón de tantas profesiones, permisos y luchas y dinero para que hoy en día la tengamos. Quiere decir que alguien la pensó y muchos se unieron al pensamiento. ¿Usted sabe qué es lo que yo quisiera cuando Noel Alejandro Leal? Porque soy un cara dura, porque supongo que él, para mí, tiene una mente y está creando el futuro de Venezuela en su mente. Y lamentablemente los otros, veo que lo que están haciendo es ver cómo sacan al que está, pero no hay futuro en Venezuela. Así que primero lo voy a presentar. Noel Alejandro Leal, desde Venezuela, para tomar un café, para hablarle gracias a esta gran corporación hacia el mundo, para expresar su gran anhelo de hacer de Venezuela ese país que tiene todas las condiciones, pero nadie la juntó todavía. Algunos se la llevan, otros no la juntaron para crear algo como la Torre Eiffel en Francia. Muy buenas noches, mi querido Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profe, buenas noches a todos, bien en casa, todos los que nos acompañan hoy. Y gracias por sus palabras, profe. Y sí, es pensar en Venezuela, es pensar en mañana, es entender qué nos ha hecho daño y construir hacia lo positivo, hacia lo posible, hacia lo que esta tierra le tenemos en deuda. Yo me pregunto y tendría que hacerlo, porque parece que no hace falta que te diga ni que te lo comente, pero me parece que están pateando las puertas los cubanos y se están dando cuenta, parece que ya le dieron muchas patadas, ellos quieren empezar a tirar patadas o buscar libertad, como se llama, ¿no? Así es. ¿Y tuvo alguna repercusión en Venezuela? Siéndole 100% sincero y entre la realidad, no, ninguna. Y eso es muy importante tenerlo claro para poder entender también por qué sucede en realidad todo este tipo de situaciones. Y yo creo que hay que hacer varios ejercicios para poder comprender la realidad cubana, porque la misma sigue siendo envuelta en una fantasía en todos los sentidos. Tanto los que han alabado durante años el proceso comunista en Cuba, los 911 degenerados en Venezuela que se le arrastraron a los pies de Fidel Castro, esos 911 degenerados, doctores de este país, formadores de venezolanos en las academias, que ya con Fidel Castro teniendo 30 años sodomizando Cuba y ya con Fidel Castro habiendo realizado varios intentos de invasiones militares a Venezuela, esta gente se le arrastró a los pies de Fidel en 1989, en plena aula magna de la hoy destruida Universidad Central de Venezuela, a rendirle culto, a calificarlo de gran humanista y esto. Entonces, si colocamos este momento y entendemos que ya en 1989 el proceso de destrucción que Fidel llevaba en La Habana llevaba ya 30 años, ya Fidel había desangrado al cubano físicamente, enviándolo a distintos tipos de guerras en el África y las sopotoscientas guerrillas en toda Latinoamérica. Llegamos al momento que se desata precisamente en 1989, que es conjunto con el hecho de que se tumbó el muro de Berlín, viene la debacle de la Unión Soviética. Con la debacle de la Unión Soviética viene, por un lado, el nacimiento del Foro de Sao Paulo, la acción criminal propia del Foro de Sao Paulo, y viene también el periodo especial para Cuba.
¿Qué es el periodo especial para Cuba? Socialismo, es decir, hambre. Al acabarse la subvención que le daba todo el estamento soviético a Cuba, se desató hambre. Hambre. Lógico, cuando usted viene y agarra un país y le destruye absolutamente todo. Le destruye su capacidad de producción, destruye al individuo, lo regula hasta la forma de caminar, es decir, mata sus libertades. Entonces, por supuesto, tienes esa consecuencia, hambre. Entonces, esa hambre llegó hasta causar epidemias de ceguera en Cuba. Eso fue increíble durante los tiempos del periodo especial. Cuba vuelve a tener algo de luz después de que consigue a través de distintas organizaciones multinacionales, entes multilaterales, algunos créditos para los que hablan de bloqueo, ¿no? Cuba le debe millones al Club de París. Entonces son miles de millones de dólares que hay. ¿Cómo llegan si hay un bloqueo? Por eso hay una mentalidad tan absurda con referente a lo de Cuba. Bueno, el asunto es que Cuba sobrevive hasta que el Foro de Sao Paulo logra colocar una de sus principales piezas en el proceso de destrucción, que es Chávez aquí en Venezuela, justo en la chequera, en lo que siempre Fidel deseó. Entonces, allí Cuba empieza a recibir los beneficios del hambre del venezolano. Chávez comienza a destruir de manera formal a Venezuela y le va entregando riquezas a Cuba, que le da una oportunidad a Cuba de subsistir, de mejorar en algo la situación de la población, en darle a la población la oportunidad de comer un bocado completo y no solo las distintas miserias a las cuales tenían acceso en el periodo especial. Entonces, se vuelven más o menos a los tiempos de la Cuba soviética, donde se recibían grandes beneficios sin producción. Entonces, hasta Cuba cobraba el petróleo, pero Venezuela simplemente se lo regalaba. Pues Chávez simplemente regalaba el petróleo a Fidel. Al entrar todo este juego del proceso de destrucción de Venezuela, del proceso de destrucción, siempre, esto es un punto muy importante, que el negocio, lo fuerte, quedara en manos de la cúpula castrista es lo normal que sucede en todos estos tipos de procesos. Lo hablamos y lo colocábamos en un ejemplo hace poco cuando le hablamos de la cantidad de miles de millones de dólares que se encontraron en las cuentas de Gaddafi. ¿Por qué? Porque este tipo de regímenes hace esto. Si el país obtiene ganancias, esas ganancias por supuesto no pueden entrar al país, se quedan en las cuentas de los dueños de ese país, porque si entrara eso al flujo económico del país, significaría libertades económicas, y la gracia es ir contra la libertad, por supuesto. Por eso primero que se ataca es la libertad económica. Ok, volvemos a este caso. El gran capital que recibía el castrismo por parte de Chávez, por supuesto, se lo robaba, pero dejaba gotear algo para que Cuba se viese más o menos respirando. La caída formal de Venezuela frente al hecho del proceso de destrucción que comenzó el chavismo y las consecuencias de ese proceso de destrucción, la cual incluyen las sanciones puestas por los Estados Unidos, hizo que Cuba entrara en un nuevo periodo especial. Ese nuevo periodo especial, junto con la pandemia del COVID, desató por fin de nuevo la necesidad de la población de gritar libertad. Gritan libertad por hambre. No gritan libertad, lamentablemente, por la lógica necesaria de la construcción de un mañana. Gritan libertad porque no aguantan ya el yunque. El asunto es que el yunque sigue ahí, ha estado ahí siempre. No porque comiste ayer significa que comerás mañana. Para comer mañana tienes que tener libertad. Entonces, hoy esta protesta sale, pero esta protesta marca de nuevo un punto que es muy importante entender para todos los países que viven esta realidad. Los regímenes que viven en estos países son unas industrias criminales, industrias con una altísima capacidad para matar, industrias para una altísima capacidad para destruir, una altísima capacidad para someter. Y siempre nuestras poblaciones pretenden detener esas industrias poderosas con métodos artesanales. Esa gran voluntad, hermosa voluntad, valiente de la población, sobre todo de la juventud, que se lanza a las calles buscando que su voz sea escuchada, tiene que comprender que eso lo vivió Venezuela, y como Venezuela ya lo vivió Nicaragua, y lo vivirá cada uno de los países donde este proceso tenga espacio. Igual que Cuba lo vivió también durante las protestas en el periodo especial. ¿Y qué traen ese tipo de protestas? Cuando no tienen el objetivo claro. Porque no es el asunto de protestar, el asunto es la toma del poder. El asunto es extraer a la tiranía.
Porque usted no puede protestarle a la tiranía, ay sí, dame comida, dame vacunas. Lo que quiere es tener una cárcel más cómoda. No, tienes que asumir la responsabilidad de desplazar a la tiranía. Y ahí es cuando el asunto va tomando otros matices, y ahí es cuando la tiranía, si llegase a entender esa realidad, o corre o se encarama. Entonces, pero mientras tanto la tiranía hace lo propio. Estimula la protesta, la deja correr, la observa, comienza y asegura su purga, la purga interna y la limpieza en la población, ejecuta las masacres correspondientes y asegura su continuidad. El domingo, cuando comenzaron las protestas, me hicieron esa pregunta: dame tu análisis con respecto a la situación de Cuba, y la expliqué en esas 3 palabras: purga, masacre y continuidad. ¿Por qué? Porque el planteamiento sigue siendo artesanal frente a esa industria que tiene una altísima, increíble capacidad de matar. La industria del comunismo. 100 millones de muertos lo han reafirmado. Fíjate que en este análisis que tú haces, tengo como pensar que generalmente queremos hacer un análisis global, ¿no? Hacer como, lo ponemos todo en la misma bolsa y hacemos. Ahora, aquí se puede hacer un análisis de repercusión si el terremoto también tuvo lugar o repercute a otro lugar, por decir otra nación, o de alguna manera el caldo de cultivo le va confirmando a otros sumisos de que no se puede hacer nada. Es que ese es el mensaje que quisieron, perdón. En el caso de otros países que lo están friendo ahora, como Perú, por ejemplo, como Argentina, que ya están muy cocinados, y algo que recién lo están poniendo en la olla para freírlo, que sería el caso de Colombia. Porque a México ya lo tienen medio cocinado, ya el pueblo aceptó el socialismo a través de un individuo que el socialismo lo mejoró. Obrador lo mejoró, es el único tipo que mejoró. Dijo: señores, ustedes van a estar muy bien, pero vamos a poner que mucho más traficantes de droga para ver si la gente se pelea, pero lo vamos a perdonar, a ninguno vamos a meter en la cárcel. Ustedes van a desaparecer como desaparecieron 100 y pico de alumnos, los mataron a todos, la misma policía. Ayer le pidió perdón la Marina, le pidió perdón porque habían matado, no sé, 70 personas, qué sé yo, a los familiares. Yo me pregunto, ¿está bueno? ¿Son buenos? ¿Piden perdón cuando se equivocan? Hay lugares en donde ayer los pueblos están aislados y el gobierno no va a socorrer a la pobre gente. Digo yo, ¿será que los narcotraficantes y los ladrones están cuidando a los pueblos ahora? Están mejorando. La situación está mejorando, digo yo, ¿no? Claro, cuando uno se pone, y la democracia y el sentido de que muchos piensen, no, yo creo que ahí no piensan. Ahí piensan los vivos, los delincuentes, los narcotraficantes que sí realmente tienen dinero. Fíjate, porque a mí me extraña mucho. Me extraña mucho porque los narcotraficantes, no sé si le dijeron, y tú lo sabes perfectamente, le dijeron, creo que en Colombia, nosotros le pagamos la deuda que ustedes deben. ¡Qué bueno! Pero increíble, estos tipos son santos. La verdad, hay que felicitarlos. Por lo menos el dinero que nos sacan o que destruyen nuestra juventud, por lo menos tiene algún resultado, salvo algunos cuantos, ¿no? Yo me pregunto, esta Latinoamérica es lo que nosotros queremos. Esto es lo que se está proyectando, porque ¿dónde están los pensadores de que les gusta la democracia? Porque por lo visto, como lo dijimos el otro día, lo único que están haciendo es que están defendiendo y diciendo que el socialismo es malo. Bueno, yo creo que lo dijeron tantas veces que si alguien no lo entiende, tiene que tener alguna deficiencia mental.
Y parece que le gusta y lo aceptan que el tipo que va a gobernar tiene que ser malo y que tiene que ser socialista, así le saca al tipo que hizo algún negocio y se lo da a él gratis. Pero yo me pregunto, ¿podemos seguir haciendo radio así? ¿Podemos ir a preguntarle a los presidentes latinoamericanos si van a hacer algo o no? ¿Podemos decirle a la ONU, señores, ustedes están viendo o están viendo una película y se están entreteniendo, cobrando dinero a todo el mundo y repartiendo dinero cuando la gente se va de los países y le ponen unas carpas y le dan de comer y la mitad se lo quedan ustedes? Algo tiene que, esto está funcionando bien desde el ángulo en que la gente que está funcionando, tomando las determinaciones, tiene esta mentalidad. Y no hay nadie que piense, digo yo, no hay nadie que, o gente que se le ocurra decir, o seres humanos que digan, no, pero acá tienen que haber otra cosa, porque no puede ser que millones y millones de personas, como en Cuba, como en Venezuela, no tengan futuro. Ajá. Bueno, profesor, usted hizo varias aristas en su comentario que es muy importante señalar, pero hay una que es fundamental para poder conocer gran parte de la realidad. Más allá del hecho de que toda la estructura política latinoamericana está permeada por socialismo carnívoro y vegetariano, y que entre ellos hacen esa simulación de pugna para ver quién llega al poder electoralmente, entonces con el apoyo popular y la legitimidad del proceso democrático, más allá de eso, vamos a suponer que por los palos se cuela algo. Vamos a suponer que el imposible ocurre y a través de esos métodos del marco de la democracia latinoamericana llega al poder un presidente decente, alguien que decide, yo voy a cambiar las cosas. Si pretende hacerlo dentro del marco de la democracia, donde el país fue permeado por el proceso socialista, simplemente perdió la oportunidad. En el momento en que haga lo correcto, es decir, un fujimorazo, y cierre el Congreso, por supuesto ahí entra toda la comunidad internacional a censurarlo. No importa que él pueda identificar que la mitad del Congreso tiene nómina del narcotráfico y que la otra mitad del Congreso le roba los dulces a los niños. No importa todo lo que pueda expresar sobre la increíble cochinada de la estructura política de su país. No importa que él venga y señale que su país se ha entregado la soberanía en cualquier cantidad de formas. No importa lo que quiera hacer dentro del marco de lo correcto, porque existe precisamente la ONU. Existe precisamente toda esa comunidad internacional que va a censurarlo y por supuesto lo va a calificar como dictador. Entonces ahí vienen los puntos que separan y llegan a este tipo de realidades, entendiendo lo que yo siempre llamo, no puedes jugar con las reglas de la democracia dentro del marco de estas realidades. Dentro de estos procesos donde la revolución ha ido tomando sobre todo los esquemas, no solo los académicos y ha ido deformando a la población, sino la revolución tomó por supuesto todos los medios de comunicación, sino que todo el socialismo y todo este proceso de estructura revolucionaria forma parte del engranaje de justicia al más alto nivel en todas nuestras naciones, haciendo imposible hacer lo correcto, porque el aparato de justicia de esa nación también se va a ir encargando, y por más que entonces el presidente decida, vengo y cierro el Congreso, ¿te vas a atrever también a cerrar el TSJ, el tribunal principal de tu país? Serás un formal dictador, y llegaste por el precio de la democracia. Llegaste con toda la estructura de tu partido que te va a dejar solo a la hora de realizar los cambios reales que necesita el país. Esas son cosas que la sociedad tiene que ir entendiendo para comprender dónde están las verdaderas fallas. Por más que llegue alguien, como usted señala, alguien que piensa y que tenga las ganas de hacer lo correcto y cuente con los enlaces necesarios para iniciar a hacer lo correcto, cuenta encima con todo lo que hacen posible que la destrucción de las naciones continúe de manera democrática y constitucional. Entonces es muy importante mandar los mensajes muy claros desde el inicio de cada una de este tipo de situaciones, desnudar la realidad por la que sufre cada uno de los países, explicar con la verdad a qué se le ha ido sometiendo a la población,
explicar que lo que se ha hecho con nuestros países no es un simple robo, es un proceso que busca la destrucción física de nuestras naciones. Explicar realidades como esa que volvemos a tocar con respecto al dinero, esa cantidad de miles de millones que entraron en Cuba y que por supuesto no llegan a beneficios de la población. Si queremos una foto más clara de esa realidad, vamos a la realidad venezolana. Son decenas de planes Marshall que han entrado a Venezuela durante el periodo del chavismo. ¿Dónde están? Pero vamos más atrás. Antes del chavismo también Venezuela recibió miles y miles de millones de dólares. ¿Dónde están? Porque no están. Venezuela tuviese que tener una infraestructura similar a las que vemos en las fotos de Dubái o cualquier cosa de esto. Desde hace muchos años. ¿Dónde está? Por supuesto que con lo que hubiese entrado durante los 20 años del proceso chavista, simplemente sería una cosa increíble. Pero la realidad es que desde antes deberíamos tenerlas. Y Venezuela vive de carencia en carencia, como una constante de crisis y de pérdida de todo lo que debería ser lo correcto desde antes de la llegada del chavismo. El chavismo simplemente viene a poner a máxima revolución el proceso socialista que viene destruyendo Venezuela desde 1958. Entonces, pongamos ese ejemplo. Cuando se quiso hacer lo correcto, cuando se quiere hacer lo correcto. Se quiso hacer lo correcto y se hizo mucho de lo correcto durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Durante la dictadura que puso a Venezuela como faro de la libertad y el progreso. Esa dictadura, con el título completo de dictadura y protagonizada por un militar, estaba haciendo lo correcto con el país. Pero el país también le formaron la historia con la llegada de la pseudodemocracia. La pseudodemocracia lo primero que hizo con su nueva constitución fue suspender las libertades económicas, matando la principal libertad del individuo para el desarrollo. La pseudodemocracia generó un proceso de elección tumultuaria. Todo el mundo puede elegir y la gente nunca le explicaron qué diferencia a un alcalde de un presidente. La gente nunca le quiso, la gente tuvo flojera de comprender más allá del voto por un color, por qué estaba votando y cuál era lo que era la base programática de ese partido, su ideal político, su visión ideológica. El país se le cerró todo hacia el concepto, mira qué bonito es esta gran gracia de la socialdemocracia. El asunto, destruyeron a Venezuela de manera democrática. Entonces, pongamos que sí nace el pensador, que sí nace el grupo de gente que quiere hacer lo correcto, puede hacerlo con las realidades de las estructuras, tanto democráticas de nuestras naciones, como la estructura de la comunidad internacional. No. Y esa es una gran verdad. Eso es algo que tiene que preocupar a los países, que tiene que preocupar mucho a los ciudadanos para entender hasta dónde su país ha sido penetrado por la estructura de la revolución y cómo va a jugar su país en el mañana frente a un proceso donde las multinacionales de todo van a venir a suspender lo correcto de tu nación. Por eso, fíjate qué interesante, ¿no? Cuando uno dice, ¿y ahora nosotros qué? Y ahora le estamos comentando, lo entusiasmamos, los ilusionamos, les decimos que mañana van a aparecer gente buena, les decimos que los errores que tienen es porque los jueces los puso el gobierno y antes se elegían por sucesión. Y yo me pregunto una cosa, tú sabes que en el caso de Latinoamérica o Centroamérica, en estos momentos no me van a decir ustedes que está ganando la democracia, ¿no? Porque por lo visto en Colombia se están cocinando ya, allá hay un alcalde que es una mujer, que ya es comunista, gente que fue de acá colombiana a Colombia dicen que es un desastre. Digo, ¿qué pasará en las próximas elecciones, no? Porque por lo que estoy viendo, cada vez va a ser más difícil y lo que estamos hablando de Venezuela
un supuesto desahogo, posibilidades o entrada, lo que sea, podía estar por Colombia, que es el único país que más o menos está solvente en Centroamérica, por lo demás están sumidos en la pobreza. Yo me pregunto, ¿también va a ser posiblemente ocupado por socialistas de Guaidó y de toda esa gente que son oposición? Con algo mucho peor. Lo que le viene a Colombia es una cosa mucho peor, porque ellos ya le han ido engrasando el camino a lo que les viene, y por dos flancos que lo van a llevar justo a que sea solo izquierda carnívora contra izquierda carnívora, para ir acelerando más el proceso de destrucción. Esto es muy, muy importante. Vamos a suponer que el Mañana de Colombia está asignado por Gustavo Petro. Vamos a ver de dónde viene Gustavo Petro. Entonces Gustavo Petro, más allá de ser protagonista del M-19, más allá de estar involucrado en la toma del Palacio de Justicia, ya los colombianos lo legitimaron llevándolo a la alcaldía de Bogotá precisamente. Gustavo Petro estuvo como alcalde de Bogotá después de otro gran socialista, Octanas Mocus. Entonces, el gusto por la destrucción no es nuevo, es viejo. El gusto por la incapacidad, por la corrupción, por el desastre, por el bobocitorismo, por la estupidez de manera masiva, ya estaba sembrada ahí. Por eso va a ser aceptado democráticamente Gustavo Petro. La oposición de Petro no va a ser lo que venía a ser los conservadores o los liberales tradicionales colombianos. No, la oposición a Petro será la izquierda carnívora, representada por lo que creo que allá lo llamaban también Polo Democrático y todo lo demás, y distintas herramientas como la FARC como partido político. Entonces, esto generará un pulso donde esta izquierda carnívora va a exigirle a la izquierda vegetariana, que también es carnívora en el caso protagonizado por Petro, que avance en los programas sociales, es decir, que avance de manera contundente en la destrucción de Colombia. Eso va a quedar legitimado de manera democrática, porque vamos a ver cómo el proceso revolucionario avanza a muchísima mayor velocidad que en Venezuela. En Venezuela la izquierda carnívora necesitaba de la izquierda vegetariana para ir haciendo el compás. En Colombia tendrán la izquierda carnívora en el poder con una izquierda increíblemente carnívora y criminal, sirviéndole de oposición, es decir, aupando el proceso de destrucción. Por eso yo me pregunto, ¿no? Qué interesante, porque uno dice, bueno, vamos a tomar un café, vamos a resolver los problemas latinoamericanos. Yo me veo a la imagen, la idiosincrasia norteamericana, queriendo resolver los problemas con la mentalidad norteamericana en lugares donde la mentalidad no tiene nada que ver con Norteamérica. No se respetan las leyes, no se respeta la organización, no se respeta la democracia, no se respeta nada, pero sí vamos a hacer que lo hagan. Digo, pregunto quiénes, ¿no? ¿Dónde está la gente interna de los países para que se haga eso? Porque todo el mundo está prendido a salvarse quien pueda. Y por eso pregunto, qué lindo, ¿no? Hablar, ¿qué les digo? ¿Cómo hacemos? Hay una gran oportunidad en estos momentos. Siempre y cada día puede haber un rayo de luz que entre por la ventana. Y yo creo que, yo pensaba que ante esto el pueblo venezolano hubiera tenido algún reflejo, hubiera tenido algún impacto, pero parece que otro pueblo se quiera libertar y que se levante después de 60 años, o Venezuela quiere pasar otros 60 años esperando lo mismo que está pidiendo todo el mundo de venezolanos que se fueron ya, que están aquí en Miami, que sean libres, y resulta que pasaron 60 y pico de años. No entiendo, tú tampoco te voy a pedir que lo aclares, y si quieres puedes aclararlo, porque la verdad que me creo que hay una tremenda confusión, a tal punto que Biden, que representa en estos momentos a la mentalidad norteamericana, digo, señores, me cansaron, hagan lo que quieran, nosotros no nos metemos. Ni van a invadir nada, ni fueron a invadir como no iban a invadir Venezuela,
ni van a invadir Cuba y después darle de comer a 15 millones de personas que se quejen que quieren churrasco de primera. Entonces yo digo, ¿qué nos queda? ¿Qué nos ¿Qué queda? queda de América Latina para poder, aunque sea, ayudarlo? ¿Qué queda? ¿De qué manera se puede ayudar a América Latina o al latino tradicional? Porque Puerto Rico es lo mismo estando entre Estados Unidos. Sí, profesor, Pero ¿qué es nos queda? peor. Puerto Rico todo el mundo vive del gobierno, nadie hace nada, welfare para todo el mundo. Y yo me pregunto, ¿cómo? Teniendo todas las condiciones, siguen exhibiendo igual que es Cuba, Puerto Rico es Cuba, es lo mismo, lo que pasa que los que están en el continente le mandan dinero a rolete y los mantienen a todos, pero la verdad no hay un razonamiento que se copie a una mentalidad norteamericana. No lo entiendo, ¿no? El gran problema sigue siendo el mismo, ¿no? La dirigencia actual de la sociedad. Bueno, las sociedades responden siempre a un pater family. Por supuesto que las sociedades latinoamericanas han sufrido demasiado daño, por lo tanto, la responsabilidad no viene de la sociedad en pleno, de la población en pleno, como nunca, en ningún problema social de estos en país alguno. Todo esto siempre viene por parte de alguna vanguardia que decida ejecutar los cambios y hacer lo correcto para este tipo de cosas. ¿Qué queda para el latinoamericano? Entender esas necesidades y entender esa realidad. Quitarse todo el festival de pendejadas que le meten a la gente en la cabeza de liderazgo horizontal. Todos somos líderes. Ese festival de paja es una de las cosas importantísimas que la gente tiene que quitarse de la cabeza. Otra cosa importantísima que la gente tiene que aprender es el costo ideológico de no pensar, el costo político de no pensar en el costo ideológico de lo que sucede. Fácilmente, uno podía decir antes de la llegada de Chávez, porque Chávez era un comunista y que lo que iba era traer la destrucción de Venezuela. ¿Por qué? Porque te preocupa el proceso ideológico, te preocupa el fondo de la acción política. No eres un ignorante de la acción política. ¿Por qué? Porque entiendes la responsabilidad que es para tu país llevar a alguien a la primera magistratura en un hecho democrático. Entonces, cuando se entiende la acción política e ideológica, uno puede decir, desde antes del 98, cuando llegue Chávez, viene un proceso de destrucción. Si llega Chávez, se acaba todo. Viene un proceso de destrucción. Uno podía decir, en el 98, después de que Chávez gana, llega gracias al colaboracionismo y lo que viene por parte de la estructura de oposición es más colaboracionismo. ¿Por qué? Porque entiendes el proceso ideológico de esto. Uno podía colocar de una vez cada uno de los candidatos y cada uno de los procesos electorales, uno podía hacer perfectamente la evaluación de lo que iba a suceder, porque uno sabía que toda esa estructura pertenece a la misma comunión ideológica y por lo tanto entiende que ese iba a ser el resultado, complicidad y colaboracionismo. Cuando se entiende adicional que este es un proceso revolucionario, podemos sacar las cuentas necesarias para comprender cómo forma parte, siendo que ninguna revolución de estas son huérfanas, cuál es el marco internacional del mismo. Y empiezas a entender por qué los soportes a través de la Internacional Socialista, por qué la unión de los socios habituales de siempre a este tipo de regímenes, por qué eso iba a suceder. Eso es muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que queda para Latinoamérica? Enseñarle a los países esas verdades. Hacer que las sociedades terminen de comprender lo peligroso del voto, lo increíble del voto, lo beneficioso del voto, entendiendo cuán responsable es de ese hecho, partiendo del entendimiento político que busca el candidato, que busca la agrupación política, que busca el periodista, el generador de opinión, entendiendo que todo lo que huele al socialismo es dañino, absolutamente dañino. Todo el que le diga liderazgo global, vamos a conversar, es un personaje dañino. La gente le metieron en la cabeza ese cuento de líder es el que escucha. No, líder es el que cuando tú escuchas te identificas con ese pensamiento y avanzas con él. Sáquense de la cabeza un festival de paja que lo que ha hecho es deformar la sociedad. Es como,
esa negativa a ver lo evidente. Vamos a tomar de nuevo a Cuba como ejemplo para poner un dato clásico, visual, que los países obvian. Yo veo muchísima gente colocando hasta de avatar en Twitter el símbolo del puñito cerrado con la bandera cubana, creyendo que así se están identificando con la lucha del pueblo cubano. Ese puñito es símbolo del socialismo. ¿Por qué la gente acepta de inmediato lo que está mal? ¿Por qué se niegan a ver lo evidente? ¿Por qué no se sientan un segundo a pensar y dejan de repetir y se ponen a procurar entender cuál es el nivel de manipulación de la sociedad? Si nosotros entendemos ese tipo de realidades y logramos explicársela a la sociedad, y cada vez se cuenta con más espacios, más ventanas, más megáfonos para poder decir esas verdades, podremos ir construyendo esa vanguardia necesaria con el entendimiento para ejecutar los cambios que no vienen dentro del marco de la democracia, quiera quien quiera decir lo contrario. Las realidades en las que están envueltas nuestros países, a través de los distintos procesos revolucionarios, a través de la penetración increíble del narcotráfico, a través de la deformación propia de las bases sociales tumultuarias, lo único que va a traer es retraso y involución. Entonces, el mañana de Latinoamérica, que en el caso venezolano es un país donde está todo por hacer, es decir, es el mejor negocio del planeta, se basa en entender que no se puede jugar a la democracia, en entender que venimos de un proceso revolucionario donde una tiranía comunista mató la pobre institucionalidad venezolana, que estamos dentro del marco internacional de un proceso revolucionario que está matando la identidad del individuo, de la sociedad, de la familia, de la sociedad y de las naciones. Cada uno de los venezolanos, cada uno de los ciudadanos de cada país tiene que abrir los ojos frente a esa realidad y comprenderla, para encontrar que las respuestas están en cosas que la gente ha ido hasta sintiendo terror al oírlas. Las respuestas son sencillas: derecha y nacionalismo, derecha, conservadurismo, nacionalismo. Entender que las libertades económicas dan oportunidades de desarrollo. Entender que el conservadurismo político mantiene la seguridad de lo que nosotros conocemos como nuestros valores y principios. Respeta a la familia, respeta a la sociedad y cuida a la nación. Son puntos básicos que a la gente le enseñaron a odiar. Es muy importante para que todos podamos despertar y recuperar a nuestros países, entender qué es de verdad lo que se siente, qué es lo que tú sientes cuando ves a tu familia, qué es lo que te pertenece, qué es lo tuyo y cómo quieres que tu familia esté en una sociedad que funcione, en una nación donde se respete las libertades, los derechos humanos y tengas la oportunidad para el desarrollo. Nada de eso lo ofrece todo ese festival de pendejadas con la cual han ido destruyendo la lógica y el sentido común de la población. Yo me pongo a pensar, fíjate, en Puerto Rico la dejamos aparte, que se arregle solo. No se puede arreglar porque le falta dinero y está endeudado hasta el pecho. Y aparte son socialistas los votos que dan. Yo creo, pero ¿cómo es posible que estando integrados los Estados Unidos, son latinos que buscan el socialismo y ahora se van de la isla como se van los venezolanos, como si fueran los cubanos, porque la isla no le da, siendo un país asociado a los Estados Unidos, lo elemental para el desarrollo de una persona. Entonces se viene al continente norteamericano. Es lo mismo en cualquier otro país latinoamericano, pero con toda una base democrática, entre comillas. Por eso me pregunto, ¿qué está fracasando? ¿Qué es lo que fracasa? Si Chile, que es el único país que podía haber mostrado alguna línea para sobresalir de todos los países latinoamericanos, en estos momentos yo no creo que, como se dan las cosas, lo están destruyendo poquito a poquito y está perdiendo esa imagen que tenemos. Por eso yo creo que es muy importante seguir
como tú haces, no desde Estados Unidos como estamos nosotros, como siempre digo, sino tú lo haces desde el agua, desde donde estás, desde, desde el lugar caliente, no afuera. Profe, Y tener una mentalidad como la que tienes, mi querido amigo, la verdad que eres el digno de admiración y que te la juegas y que no solo tú lo haces, sino que, como bien tú dijiste hace un ratito, ¿no? ¿Cómo está la movida? ¿Dónde está la isla? Estoy bien, pero es muy pequeña la islita, ¿no? Pero ¿qué es lo que te rodea, ¿no? ¿Qué es? ¿Dónde están los futuros dirigentes de Venezuela? ¿Dónde están los futuros? Bueno, Venezuela supongamos que lo tenga. ¿Dónde están los futuros dirigentes de Argentina? ¿Dónde están los futuros dirigentes del Perú? Que ya se van a ya votaron a izquierda, así que no tenemos mucho que decir. Lo que hay que esperar es el desastre de Perú en todo un proceso. Tenemos el proceso de destrucción de Colombia, aunque tenga dinero extra de la droga, siendo el principal productor de droga, parece que México se llevó la distribución internacional y perdió la distribución internacional Colombia. Por eso me pregunto, ¿qué es que tenemos que hablar de la droga? Tenemos que hablar, yo estaba yendo en Netflix, donde están las películas, yo entonces empiezo a mirar, viste que te ponen una película a la otra, ¿no? Y en primera película, te nombra todas las películas que son drogas. Digo, ¿cómo? Ya el hombre común, latino que escucha, le encanta todo lo que sea droga. Yo no sé si el 50 o 60% de la película es Escobar, es cómo hacen los narcotraficantes, cómo se vive en Colombia, cómo se hace en México, que perdonan a todos los narcotraficantes y lo dejan que se vayan. En cada estado hay una mafia. Y lo ponen, y lo escuchan, y la gente está fascinada en los medios latinos de películas masivas. Bueno, no me dejen de engañar que todos nosotros nos encantan esas cosas, entonces no tengo otro sentido. Nadie va a hacer películas para perder plata. hay un asunto que hace años se le mató al latinoamericano, por eso este tipo de cosas son procesos lógicos. Y por eso es que siempre hablo de la necesidad de elevar al individuo. Pretender elevar al individuo como población completa frente al proceso instaurado es un absurdo. Eso depende siempre de la dirigencia del país. Cuando el pater family lleva al país hacia lo correcto, usted tendrá resultados positivos. El ejemplo está claro, porque hay que repetirlo en más de una oportunidad. Hay que entender muy bien cuál es el Singapur al cual Lee Kuan Yew decide cambiar. Eso era un lupanar. ¿Cómo lo cambia? Con fuerza. ¿Qué hizo? Instauró una dictadura de libertades. Una dictadura de libertades. Quien se salía de la libertad específica, perdía. A medida de que esa dictadura de libertades fue haciendo una sociedad responsable, esa sociedad se iba elevando, esa dictadura de libertades se iba haciendo cada vez más fuerte en las libertades y la dictadura iba disminuyendo y disminuyendo. Hizo que una sociedad completa se elevara y hoy fuese ejemplo. Un ejemplo increíble de desarrollo, de crecimiento, de respeto. ¿Se ha desmontado completamente esa dictadura? No. ¿Se debe desmontar? No. ¿Por qué? Porque las sociedades son muy proclives a corromperse. Entonces es fundamental entender que el individuo hay que elevarlo para que pueda generar ese respeto por esas libertades y asumir las responsabilidades necesarias para mantenerlas. Pero hay que entender que existe toda una estructura gigantesca, enorme, mucho más que traspasa naciones,
que hacen lo posible por degradar al individuo y por lo tanto destruir las sociedades. Y es allí donde entra la parte donde no se debe desmontar por completo aquella dictadura. Son cosas que mucha gente no quiere escuchar porque van en contra de ese festival de paja que le han metido en la cabeza, de ese festival de mentiras sobre el comportamiento horizontal de las sociedades. No existe. Las sociedades atienden a liderazgos, igual que las familias. Cuando tienen un liderazgo podrido, cuando tienen un pater familia podrido, regularmente esa familia se vuelve un verdadero desastre. Los países tienen que aprender a reencontrarse con un liderazgo que les hable sobre cómo elevarse, desarrollar y buscar futuro, entendiendo la responsabilidad de sus libertades para la construcción de un mañana. Profe, antes de cerrar hoy, yo creo que hay que hacer un comentario amplio sobre todo el desastre que ha vivido Venezuela esta semana adicional, que va desde el asunto de la lluvia de balas que se protagonizó la semana pasada, todo el asunto de la cuota 905, a este nuevo espacio para hacer que la gente crea en la estructura político-democrática del país, la estructura política de oposición. Empiezan discusiones, empiezan dimes y diretes entre esa estructura de cascarones vacíos, empiezan juegos de persecuciones, empieza una gran cantidad de cosas que va haciendo que el país que está despertando vuelva a tener ese comportamiento de veletas. Vuelve a soplar ese viento que lo que hace es alimentar las veletas y haciendo que mucha gente que estaba empezando a tener un norte claro vuelva a pensar en la necesidad de ir a votar para tener una voz política. ¿Qué voz política? El país tiene que terminar de comprender que estos 20 y tantos años de control social son imposibles sin esa estructura a la cual llaman oposición. El país tiene que terminar de comprender que por supuesto es lógico que se robaran la ayuda humanitaria si habían facilitado el más grande de los robos, hacer posible voto a voto que la tiranía estuviese en el poder democráticamente. El robo más grande al cual pudo someterse este país fue entregar el país a la estructura comunista. Y eso se hizo a través del proceso democrático venezolano, que está hundido, impregnado, tomado por el socialismo. El país tiene que entender cada una de esas realidades para comprender el mañana y entender que de seguir así, simplemente Venezuela va al desastre total. Venezuela es recuperable donde está. Venezuela será recuperable en el proceso de destrucción próximo a lo económico que viene. Pero hay un punto donde ya no tiene recuperación. Y estamos empujando muy, muy rápido hacia allá. Es bueno que el país termine de comprender que esa estructura política que ha hecho posible la realidad de la destrucción venezolana, lo único que quiere es continuarlo. Hay que dejar atrás todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí si queremos un mañana. Aparte digo que lo que estás haciendo, lo que lo haces desde tu país, no lo haces desde otro país, es digna de admiración. Y esa admiración implica de que hay esperanza, implica que sí hay gente en Venezuela que hay que hacer ese futuro que uno se imagine. Porque de otra manera, esa sensación de frustración, esa sensación de soledad, no nos lleva a ninguna parte. Por eso es importante que tú estés ahí, y que tú hables, y que empujes, porque si yo he visto la historia de los países, los países llevan adelante no son 50 personas, aunque sí colaboran de una manera impresionante. En el caso de Bolívar, en el caso de San Martín, no fue varios San Martínez, sino fue uno que se le ocurrió empujar la pelota y la llevó adelante. Y se hizo esa sensación maravillosa de saber que
en esa dirección se puede ir a una sucesiva evolución de los pueblos. Y por eso estoy contento, por eso estoy feliz. Y cada vez que conozco más al pueblo venezolano, es uno de los pocos pueblos que tiene el sentido diferente a los otros. Porque es respetuoso y agradecido. Y muchos de los pueblos que se le ayudan no son agradecidos. Jamás he escuchado a muchos de los pueblos agradecer a los periodistas que ayudan. Y solamente dicen lo que hizo mal o lo que no está haciendo todavía. Y los venezolanos que nos llaman, que como te decía el otro día, son más de 100.000 por mes, lo único que hacen es agradecer que tú estés ahí y que tú lleves, aunque sea al principio, desde hace tantos años, una pequeña luz que puede ser una luz muy grande, que es el futuro de Venezuela. Porque si Venezuela empieza a caminar para un futuro y todos estos malandras, que no solo es Maduro, lo vuelvo a repetir, sino son los bancos, sino son los empresarios que están ahí, que son los que están aprovechando ventajas que lo aprovecharía otro, y los narcotraficantes que la van y que llevan el dinero y están seguros de poder estar en Venezuela sin que nadie le haga o lo metan preso. Por eso yo creo que vamos bien, mi querido. No solo que vamos bien, es que no vamos a dejar de dar la impresión o sentir que no estamos haciendo el camino correcto. Y gracias a que tú estás ahí, lo podemos hacer. Si tú no estés ahí, no se podría hacer. Por eso te agradezco la esperanza que le estás dando a muchos venezolanos en el exilio, no solo en los Estados Unidos, porque lo mismo pasa donde llegamos a Argentina o los que están en cualquier parte de Latinoamérica. Estas ondas radiales llegan hasta todo ese lugar. Así que para mí un gran abrazo. Esperamos ansiosamente que esta luz no se apague en la semana y cada semana sigamos adelante. Y gracias a ti. Y como dices tú, cuando ya terminamos el programa, ¿qué dices tú cuando terminamos? Que viva Venezuela. Muy buenas noches. Un abrazo grande, mi querido Noel Alejandro Leal. Buenas noches a todos.